Bueno, hola, buenas noches. El tema de hoy día, bueno, ya vieron con Germán los otros días temas plataforma y presentación de la compañía. Hoy día vemos básicamente el plan de negocios a través de City Credit Capital. ¿Qué significa esto? Básicamente alianzas comerciales, tanto como IB y como Money Managers. Por lo tanto, en esta presentación veremos cómo funciona cada cargo y cuál es la participación de cada uno de estos dos actores con City Credit. El modelo de Master IB, como introduce el broker, con City Credit Capital se genera un acuerdo de agente externo, que este puede ser como persona natural o como compañía. La comisión que paga City Credit Capital al Master IB es de $10 por lote operado en las plataformas. Esta comisión, la verdad que es bastante atractiva y hemos obtenido premios a nivel mundial por el modelo de comisión y el modelo de negocios que tiene City Credit Capital. Las estadísticas muestran que alrededor de que un IB podría ganar alrededor de un 0,8% o 1,2% mensual en comisiones del capital administrado en la plataforma. Esto como por lote operado. Entonces, este Master IB, la idea es que pueda además formar su equipo, quizás. Entonces, el puede captar un sub-IB y formar su propio equipo de venta. Por lo tanto, el Master IB es quien escoge a los sub-IB y él define cómo va a distribuir esta comisión, que es la más alta, que son los $10 por lote operado. Entonces, por ejemplo, nosotros generalmente recomendamos que si un sub-IB realiza toda la gestión comercial, recomendamos que sea 70-30 o 80-20 proporcionalmente. 70 para el que gestiona toda la parte comercial, en este caso el sub-IB, y 30 para el Master IB, que es el que lidera el equipo y el que lo invita a participar del negocio. Si tienen preguntas, me van diciendo en el camino. Y acá aparece el Money Manager. El Money Manager es un profesional externo a City Credit Capital, quien gestiona capitales a través de nuestra plataforma, el cual generalmente cobra en torno de un 20 a un 30% sobre la utilidad obtenida por las cuentas que él administre. El contrato de Money Manager es directamente con el cliente y es ajeno al Master IB. El cliente decide quién le maneja la cuenta o quién le opera la cuenta. Para evitar conflictos de interés entre el Money Manager y CCC, como CCC es una firma regulada por la FCA y los estándares de regulación son bastante altas, no puede tener relación directa con City Credit Capital. Por lo tanto, el Money Manager es totalmente externo y no tiene un contrato como el Master IB o como Sub-IB. ¿Cómo se arma el escenario? Que es lo que estamos hablando hoy día. Ahora que ya les cargos, que por un lado tenemos el comercial, el que en el fondo busca al cliente y la apertura de la cuenta, el comercial del cliente, que es el IB, y por otro lado tenemos al gestor de patrimonio. Procederemos a revisar un ejemplo de cómo funciona en el fondo esta alianza. Lo ideal es que en el fondo se formen alianzas que sea el paquete completo, o sea, un IB con su Money Manager que trabajen en conjunto. Entonces, en la pantalla pueden ver que tenemos el Master IB como procedencia, cliente 1, cliente 2, cliente 3, los capitales administrados y más o menos las comisiones de un Master IB, pensando en que el Master IB va a ganar entre $1.000 a $1.500 por cada uno por los $100.000 en la plataforma. Generalmente uno calcula que cada $100.000 el Money Manager generalmente opera como 100 lotes, más o menos. Por lo tanto, por eso son $1.000. En el cliente número 2, que tiene un sub-IB, están los números, los $400 a $600, que es lo que podría ganar. Como Master IB, como sub-IB ganaría entre 1.600 a 2.400. Y el otro ejemplo es de sub-IB 2, que es el mismo ejemplo. Por lo tanto, si uno
asume que el cliente 1 invirtió $100.000 y el capital final fueron $110.000, tuvo una utilidad de $10.000 en el mes, el Money Manager va a cobrar el 30% de la utilidad, por lo tanto son los $3.000, $7.000 para el cliente, $3.000 para el Money Manager. En el cliente número Andreita, 2, disculpa los la 200.000, interrupción. dígame. Andrea, perdón, disculpa, soy Ronald, disculpa la interrupción. Estamos únicamente de tu computadora. No podemos ver tu diapositiva, creo que la has minimizado sin darle cuenta. ¿Cómo? Estamos viendo únicamente el escritorio de tu computadora. No estamos viendo la presentación. Ahí estoy recibiendo. Ajá, perfecto. Más bien si lo ¿Ahí? podrías maximizar sería mucho ¿No vieron mejor nada? porque no, desde hace un momento no vimos esa presentación. Solamente te podíamos ¿Ahí? escuchar nada más. Ahí está, perfecto. Ahora ¿Ahí sí se podemos ve? verla. Sí, ahora sí podemos Perfecto. verla todos. Perfecto. Perdón. Entonces, como le estaba explicando, en la primera planilla arriba, en el fondo aparece cómo se gestiona, cómo serían las comisiones para el IB, para el Master IB y para el Sub IB en cada caso. Entonces, el cliente 1, por ejemplo, la procedencia 1 es que el cliente es solamente del Master IB, invierte $100.000. Y esa comisión, que lo que dijimos que se genera más o menos cada $100.000, 100 lotes mensuales, podría ir entre $1.000 a $1.500 la comisión aproximadamente. El cliente 2 tiene un sub-IB, por lo tanto, la comisión del Master IB va entre los $400 y los $600 y la comisión del sub-IB entre los $1.600 y $2.400. Y el cliente 3 tiene un sub-IB 2, mismo ejemplo. Por lo tanto, si uno asume que este es el escenario, la segunda planilla aparece en el fondo la gestión o la utilidad generada al resultado final en una cuenta de 100.000, que como ejemplo hicimos para que fuera fácil, rentó $10.000 en el mes, un 10%. De esa rentabilidad, el 30% lo cobra el Money Manager, que va a ser la utilidad para el Money Manager, el 70% para el cliente. En el caso 2, el cliente rentó, o sea, el Money Manager obtuvo una rentabilidad de $30.000, por lo tanto ahí cobre el 30%, son 9.000 y así sucesivamente. ¿Ya? Los rendimientos obtenidos para los clientes pueden variar, por supuesto, dependiendo de la fecha de ingreso y además dependiendo del manejo de cada Money Manager. Entonces, en resumen, la operación del mes, cuando hablamos de que la idea es que sea en conjunto el IB con el Money Manager, es que los ingresos generados para el Master IB obtenido completo con el cliente 1, con el cliente 2, con su Sub IB 1 y Sub IB 2, en lotes operados le va a generar $3.300. Perdón. Ay, se me fue. Y en... Ay. Y en... Acá. Y en utilidad obtenida por el Money Manager, como sumamos las tres cuentas, tenemos un total de $13.500. Por lo tanto, la recaudación total del Master IB y gestor de patrimonio son $16.800. Esto en el fondo queremos demostrar lo que se puede hacer operando como en conjunto, como Master IB y como Money Manager o como gestor de patrimonio. Por lo tanto, la invitación es analizar el modelo que pueden tener como asociación y como alianza con City Capital para que podamos generar grandes alianzas de largo plazo y a futuro podamos seguir teniendo estos webinars y seguir invirtiendo en ustedes y en toda la gente que nos quiere seguir y en nuestros Money Manager y en nuestros IPs. Eso, no sé si tienen preguntas, si quieren alguna mayor información. El, el Master ID tiene un contrato directamente con City Credit Capital Londres, donde quedan establecidas todas las comisiones de todos los instrumentos. Por lo tanto, las comisiones también son pagadas en dólares y son pagadas directamente desde Londres.
se pagan cada mes, los 10 primeros días del mes se cancelan todas las comisiones. Ronald, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Aló? A ver, si tienen alguna pregunta, por favor, podrían escribirla ahí. O parece que Andrea ha sido bastante clara. Andreita, ahí, Carlos nos dice, hay para el manejo como IB. Hay conversación con absolutamente la que quieran. Capacitación comercial de los productos, del mercado objetivo, de todo. O sea, City Credit Capital, la manera de trabajar, la verdad es que es capacitando a sus IBs y además lo que nosotros en el fondo siempre es nuestra lema, es en el fondo, en City Credit Capital no existen los money managers internos, por lo tanto City Credit Capital es solo execution broker. Eso significa que cada cliente directamente tiene dos opciones, o bien autogestiona su cuenta o un money manager externo a la compañía le maneja su cuenta. Por lo tanto, si un IB quiere ser solo IB y no es money manager, o sea, se quiere dedicar a la parte comercial de City Credit Capital, existen muchos traders a lo largo del mundo con los cuales nosotros tenemos relación y manejamos información de track record y todo eso, y entonces en el fondo el cliente uno le presenta un abanico de traders o de money managers donde él puede elegir de acuerdo a su perfil de riesgo, lo que busca, con qué trader trabajar. Por lo tanto, si bien tú puedes ser IB, no necesariamente tienes que ser trader. O sea, puede ser a lo mejor muy bueno en la parte comercial y te va increíble. Acá Guillermo tiene una pregunta. ¿Las comisiones se pagan a una cuenta de trading o se transfieren a una cuenta bancaria o monetaria tipo SCREEN? Las comisiones se pagan directamente a una cuenta de banco corriente, una cuenta bancaria. No a una cuenta de inversión con City Credit Capital. Otra pregunta, ¿el IB qué apoyo recibe en cuanto a promoción y estrategias de venta para los clientes? El IB recibe toda la capacitación y la verdad que City Credit Capital es un broker que invierte en las personas que se asocian, por lo tanto, toda la parte de marketing, de apoyo logístico, lo tienen. O sea, folletería, marketing, capacitación online. Bueno, yo voy a viajar personalmente en octubre, tenemos pensado viajar, y lo que decía Ronald, que además vamos a hacer un evento presencial, por lo tanto nos van a ver muy seguidos por allá, así que feliz de juntarnos con los equipos que se puedan armar. Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Martínez. Agradezco la invitación de Tutores y City Credit Capital por este evento tan importante. Y también agradezco la participación de todos ustedes para tener esta breve presentación con relación al petróleo. El tema de la presentación de hoy día es petróleo en su momento cero, ¿no? Puntos a dónde apuntar. Y el tema en sí es bastante relacionado con lo que está pasando en estos momentos en los mercados, sobre todo en el mercado de commodities, y estamos en un momento de nuevo de mucha incertidumbre y el petróleo en una zona bastante neutral, un precio que aparentemente está soportado, pero también que tiene mucha vulnerabilidad a que puedan caer de nuevo los precios como ocurrió hace unos meses, estando en niveles de cerca de $25. Hoy por hoy está cerca de los 45, hoy día cerró el barril en 43.60 aproximadamente, y lo que vamos a hacer es una presentación sobre los argumentos fundamentales que están pasando hoy día
y que están moviendo sobre estas expectativas los precios. Vamos a ver también un complemento de análisis técnico para que justamente nos guíe hacia dónde deberíamos apuntar utilizando justamente nuestras estrategias de trading con una buena gestión de capital, ¿no? Y para eso justamente la plataforma de City Credit Capital es bastante importante y flexible y versátil. Vamos a terminar con conclusiones, obviamente, haciendo un resumen de lo que veamos hoy día en esta presentación. Dejo abierta la presentación a la interacción. Obviamente pueden hacer preguntas y la idea es que también complemente esa presentación la participación de ustedes. Bueno, empezamos. Como les había comentado, el precio del petróleo actualmente está en torno a $45 por barril, ¿no? Y este nivel se ha venido dando en un contexto de mucha presión por la creciente producción mundial en los últimos 2 años, sobre todo, principalmente por los países que pertenecen al OPEC. OPEP en español o OPEC en inglés, ¿no? Entonces, lo que queremos ver en este gráfico es una presentación general de cómo se compone la producción mundial de petróleo. Casi el 40% pertenece a países del OPEC y lo que no son OPEP pertenece, digamos, a otros países, ¿no? Acá tenemos los principales países que pertenecen al OPEC, ¿no? Y cómo ha variado la producción en los últimos meses, ¿no? Siguiendo aumentando la producción de la mayoría de estos países. En general, el total de producción mundial que proviene del OPEP ha seguido aumentando en estos últimos meses. Y acá en el gráfico lineal, en la parte superior, vemos cómo esta producción sigue en aumento, ¿no? Desde el 2015 sobre todo. En 2016 sigue empinada este crecimiento y justamente eso hace que el petróleo esté presionado con mucha producción mundial y vamos a ver incluso cómo incluso es mayor que la demanda. A pesar de eso, en estos momentos el petróleo ha tenido un cierto repunte desde el mes de agosto. Cuando había caído hasta antes a niveles de 40, el petróleo ha venido subiendo, ¿no? Y en un momento pasó el WTI los $50. Esto subió debido a que desde agosto se ha venido especulando a que la OPEC y Rusia puedan llegar a un acuerdo para estabilizar los precios del petróleo. Rusia no pertenece al OPEC, sin embargo es uno de los principales productores mundiales, obviamente de petróleo, y lo que quiere, obviamente, cuidando, protegiendo los ingresos fiscales de esa nación tan dependiente del petróleo, es llegar a un acuerdo para que se reduzca la sobreproducción de esos países que, a pesar de que el petróleo sigue cayendo para esos países productores, ellos siguen aumentando obviamente la producción para presionar a la baja el precio y entrar, digamos, en una guerra de precios con esos países que hacen producir mucho petróleo. Entonces, justamente la presentación de ahora en esta lámina nos indica cierto precio defendido, digamos, por algunos países que no les conviene que el petróleo esté tan bajo por la fuerte dependencia que tienen y que un país como Rusia, con la gran influencia que tiene en el mundo, sí puede hacer frente, digamos, a una negociación bastante relevante con estos países. Y por eso el precio del petróleo desde agosto ha venido subiendo. Otro factor fundamental que incide en el precio del petróleo son las tasas de interés en dólares. En los Estados Unidos se ha venido incrementando
la probabilidad de aumento de la tasa de interés de referencia de la Fed y generalmente una mayor expectativa de la subida de esta tasa de interés produce una caída en el precio del petróleo. De hecho, fue uno de los factores fundamentales por lo que el petróleo cayó eh, desde hace 2 años y el año pasado también. Y hoy por hoy se ha retomado, digamos, la convicción de la Reserva Federal para incrementar la tasa de interés. En este cuadro, o en estos dos cuadros, mejor dicho, vamos a ver cómo se incrementa la probabilidad de este aumento y sobre todo cómo se incrementa el nivel de la tasa que el mercado está esperando para las próximas fechas en las que la Reserva Federal va a revisar esta tasa de interés. Durante la mayor parte de este año, sobre todo en la primera parte de este año, la Reserva Federal estuvo presionada de alguna manera por la coyuntura global a no subir tasa de interés en el afán de que eso no perjudicara el crecimiento económico en los Estados Unidos que se venía dando ya en forma consistente. De hecho, este crecimiento en los Estados Unidos hizo que la Reserva Federal subiera la tasa de interés en diciembre del año pasado y eso produjo una caída obviamente de los commodities, entre ellos el petróleo, pero después en enero y febrero se confirmaron varios factores a nivel mundial que provino pues de China, de problemas en Europa eh, y otros factores en mercados emergentes en general que hicieron que justamente la Fed, anticipando a que podía seguir subiendo la tasa de interés, conteniera esa intención. Y al contener esa intención de subir tasa de interés, produjo que los mercados de commodities se estabilizaran y el precio del petróleo otra vez desde niveles de 25 volviera a subir hasta los 40. Hoy por hoy, desde hace un par de meses, Janet Yellen, que es la presidenta de la Fed, ha vuelto a comunicar a los mercados que tiene la intención de subir en forma pronta la tasa de interés en los Estados Unidos. Ese lenguaje es el que justamente ha creado incertidumbre en los últimos años y en estos momentos se vuelve a tocar y de esa manera otra vez entra en riesgo de que el petróleo vuelva a caer por este factor. Si vemos el primer cuadro de la izquierda, el 29 de junio del 2016, ¿no? Hubo justamente esta expectativa de subida de tasas y les voy a explicar de qué trata ese cuadro, para que sea más entendible. En la primera columna están las fechas en las que el Banco Central Americano se reúne para determinar, revisar la tasa de interés. En la columna sombreada en amarillo, de la primera, están los niveles de la tasa de interés que se espera para esas fechas. Y al costado, en números amarillos, está la probabilidad del mercado para cada una de esas fechas de que se produzca, de que el nivel de la tasa sea el que está acá en esta columna. En la siguiente columna de sombreada en amarillo está un siguiente nivel de tasa de interés y acá al medio, entre estas dos columnas sombreadas, está la probabilidad de que suba a este nivel en estas determinadas fechas la tasa de interés. Y finalmente, acá está la probabilidad al final de que la tasa de interés esté por encima de este nivel. Por ejemplo, el 29 de junio, el mercado esperaba que la tasa de interés para el 13 de marzo del 2017, ¿no? Solamente el 16% de probabilidad era que la tasa estuviera en 0.39. Pero 72% de probabilidad iba a ser que la tasa esté en más de 0.39 o 1.04 en ese rango. Y solamente más
de 11% esperaba que esté por encima. Entonces la mayoría de expectativas medida por la probabilidad era que se ubicara más entre este rango. Hoy por hoy, al 15 de septiembre, después de 3 meses, los niveles esperados de la tasa de interés han aumentado. Para el 13 de marzo del 2017, ahora el mercado espera que la tasa esté entre 0.68 y 1.19. Es decir, se ha incrementado la expectativa de que el nivel de la tasa para las siguientes fechas sea mayor. Las probabilidades son casi similares, pero se está incrementando la expectativa de que el nivel de la tasa para esas fechas ahora sea mayor de la que fue hace 3 meses. A pesar de que la expectativa del mercado es que las tasas de interés en dólares determinadas por la tasa de referencia obviamente suban en los siguientes meses y sobre todo en el siguiente año. A pesar de eso, el petróleo, como vemos en este gráfico que ya vimos anteriormente, ha venido subiendo. Y justamente en esta coyuntura entre junio y septiembre a la fecha, si bien el mercado ha venido esperando que la tasa suba, eso no ha producido que el petróleo cayera, sino más bien que ese factor ya viniéndose descontando desde inicios de año, más bien no sea tan tomado en cuenta como las nuevas noticias que sí el mercado está esperando, sobre todo en este caso de que Rusia negocie con la OPEC una reducción de la producción mundial. Eso sí ha incidido mucho más en que suba el precio del petróleo, ha sido un factor más determinante, más que incluso contrarrestando de que a pesar de eso las expectativas de subida de tasa no aumentaran. No ha ocasionado eso que el precio del petróleo cayera. Al contrario, se ha venido sosteniendo y subiendo desde mediados de julio, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta relacionada a la tasa de interés con el precio del petróleo? ¿Sí me entienden de que justamente la expectativa de subida de tasas produce que el precio del petróleo caiga? Pero a pesar de eso, como les digo, había otros factores que han contrarrestado ese efecto. ¿Todo bien hasta ahí? Bien. Si no hay consultas, sigamos. Gracias, Carlos. Veamos otro factor que también ha incidido en que el precio del petróleo venga sosteniéndose en estos últimos meses. Otro factor que ha salido a flote es que la importación de petróleo de China pueda subir en los siguientes meses. Considerando que la producción de petróleo que ha tenido China durante el mes de agosto haya caído a su nivel mínimo desde diciembre de 2009, después de la crisis mundial, a niveles de 9.9% interanual. Repito, otro motivo por el que el petróleo se ha venido sosteniendo es que en estos momentos China, para empezar, es uno de los mayores productores mundiales de petróleo. Sin embargo, la producción de petróleo en agosto, ¿no? Como vemos acá en el gráfico en color blanco, ha caído drásticamente. ¿Y por qué ha caído la producción de China, siendo China un gran productor mundial de petróleo? Debido a que los precios actuales no le producen rentabilidad a los productores chinos, ¿no? Y justamente ha ocasionado que muchos productoras cierren, digamos, sus negocios por la inestabilidad del precio del petróleo. Eso ha hecho que China prefiera como país, siendo un país sobre todo en donde el Estado representa básicamente la economía, China determine, ¿no?, en forma autoritaria, que se dé preferencia a la importación de petróleo, más que a la producción. A pesar de que ellos son unos grandes productores, la producción durante agosto
ha caído fuerte y eso puede justamente contrarrestar un poco y bastante, diría incluso, la sobreproducción mundial de petróleo. Entonces, al hacer que China como país, como Estado, determine la reducción de la producción, eso puede ocasionar que la producción mundial también baje un poco, ¿no? Y más bien se espere que China atienda, digamos, la demanda de petróleo con importaciones. En el gráfico también vemos justamente en color celeste cómo se vienen incrementando las importaciones de petróleo en la China, ¿no? Y este factor es el que el mercado está esperando para que justamente siga sosteniendo esta coyuntura en China el precio internacional del petróleo. Otro factor que también incide, obviamente, en el petróleo, si hemos visto bien claro que la sobreproducción de petróleo en los Estados Unidos, en el Medio Oriente, en China, que también recién ha venido cayendo, pero obviamente ha hecho aumentar la producción. Otro factor es la demanda. Y como en todo precio de un commodity, obviamente ese precio está determinado por la oferta y por la demanda. ¿Qué ha pasado con la demanda mundial de petróleo? Acá en este gráfico de barras vemos cómo se ha venido incrementando la demanda. La demanda ha venido subiendo, ¿no? Acá está la producción en millones de barriles diarios y según información de la Agencia Internacional de Energía, a pesar de eso, las previsiones sobre el consumo mundial de petróleo para este año, de lo que queda del 2016, y para el próximo año se han reducido. O sea, si bien se espera que sea mayor que los años anteriores, se espera que sea menos mayor, es decir, se ha reducido un poco las previsiones. Veamos en el siguiente gráfico, pues, ¿cuál es la participación porcentual de China? China equivale al quinto país productor mundial de petróleo. No, no sé si eso lo podemos ver en la primera lámina. Acá, lamentablemente acá no está China, pero China representa como el quinto país productor de petróleo. El primer país, que es Arabia Saudita, el primer productor de petróleo, representa 30%. Y en cuanto a la demanda, ese dato no lo tengo a la mano, pero lo podemos conseguir. Está publicado en la página web de la Agencia Internacional de Energía, de donde he sacado este gráfico. Lo que interesa acá es, obviamente, China también es uno de los mayores demandantes de petróleo. Eh, China es una de las principales economías mundiales después de Estados Unidos y más bien ya está sobrepasando, obviamente, a Estados Unidos en otras medidas macroeconómicas relacionadas a producción. Y China obviamente es uno de los principales demandantes también. Antes de comparar la oferta y la demanda, también en este gráfico vemos cómo la producción mundial desde el año pasado que ha subido, no se espera que se reduzca. Pero obviamente en agosto, ¿no? Hay países que no pertenecen a la OPEC que quieren defender los precios y ellos sí están dispuestos a reducir la producción para defender el precio nacional del petróleo. No se espera que esto incida mucho porque los grandes productores que son del Medio Oriente van a obviamente seguir seguir malogrando el mercado, seguir produciendo bastante para justamente buscar sacar del mercado a estos productores que en realidad desde hace unos años han producido esta sobreoferta. Eh, y como se sabe, los productores del Medio Oriente, con tanta riqueza que tienen, en lugar de haber defendido los precios con menor producción, más bien han aumentado la producción a costa de que el precio siga bajando más para justamente sacar del mercado a esos productores que no son del OPEC. Entonces están todavía manteniendo esa estrategia y se espera por eso, según esta agencia,
que eso se siga produciendo todavía hasta el próximo año. Que los países del Medio Oriente, obviamente, todavía busquen sacar al mercado a estos productores que no son del OPEC, produciendo mucho más para seguir presionando el precio del petróleo a la baja. He ahí que justamente Rusia quiere buscar este acuerdo para frenar, digamos, esta intención de los países del Medio Oriente. Ahora sí, veamos cómo se contrasta la demanda y la oferta según la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Acá vamos a ver que la demanda va en aumento hacia fines de año, pero todavía en niveles por debajo de la oferta mundial de petróleo. En este cuadro vamos a ver cómo durante el 2014 y 2015 y en lo que queda del año 2016, la demanda de petróleo va aumentando. Eso era, digamos, el mercado y las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía, que vaya aumentando, pero a la vez de que la oferta mundial, determinada aquí por el suministro total de petróleo, también a la vez sigue aumentando, pero en mayor medida que la oferta, que la demanda. Eso es lo que hace de que a mayor oferta sobre demanda, el precio del petróleo siga a la baja, ¿no? Esto es lo que va a seguir el mercado esperando, que esta sobreproducción siga en aumento más que la demanda y mantenga los precios de petróleo hacia la baja. Salvo de que, por ejemplo, acuerdos como los que busque lograr Rusia, sobre todo en el evento internacional de productores que se va a dar hacia fines de agosto, ¿no? Lleguen a determinar determinados acuerdos de que el precio del petróleo pueda ser defendido con menor producción. Es una expectativa que se tiene solamente por el poder geopolítico que posee Rusia, ¿no? Y que puede incidir obviamente en estos países. Porque definitivamente los Estados Unidos no pudieron hacerlo y más bien ocasionaron que los países del OPEP del Medio Oriente más bien producieran más para buscar tratar de sacar del mercado a estos productores, sobre todo las empresas americanas. Esta lámina, que es interesante también, ya vemos niveles del petróleo para los siguientes años. A pesar de toda esta coyuntura de sobreproducción en los últimos años y la expectativa de que eso siga manteniéndose así, los pronósticos del precio del petróleo están al alza. Se espera un mercado que se vaya estabilizando en el tiempo, pero eso sí con aumentos bastante marginales y por encima de 50 a partir del próximo año. Se espera que el precio por barril cierre en 48.10, sobre todo el WTI, ¿no? Que es el que se negocia en el occidente, de que el Brent, que se conoce en Europa, termine en 48 también, y que a partir del próximo año empiece, digamos, a repuntar por encima de 50, para cerrar el año en 54.40, y a partir del subsiguiente año, que es el 2018, los pronósticos ahora sí estén más pegados a 60. Esta tabla cambia todos los días, no es una tabla digamos, estática, es una tabla muy dinámica que va cambiando en función de las expectativas, pero digamos hoy por hoy las expectativas es que en este mercado en donde no se sabe hacia dónde apunta el precio del petróleo, las estadísticas de Bloomberg están contribuyendo a que el mercado, digamos, el mercado sea por encima de 50 para el próximo año, ¿no? Algo interesante, ¿no? De cómo se mide, digamos, el sentimiento hoy por hoy sobre la coyuntura de alza de tasas de interés que pueda dar hasta a partir del 2017. Ahora, en la segunda parte de esta presentación, como les había dicho al inicio, vamos a ver cómo estamos posicionados en los mercados sobre la base de indicadores técnicos. Si bien hemos visto un análisis fundamental de los principales factores que inciden en el precio, vale la pena analizar también en forma muy complementaria cuáles son los factores técnicos para ver si estamos con señales más compradoras o vendedoras, ¿no? O por último neutrales. Lo primero que hay que ver, digamos, en esta coyuntura es qué tanta oscilación, digamos, hay en los mercados, en el mercado del petróleo
para ver si estamos en un mercado tendencial o un mercado enrangado. Los principales osciladores que nos determinan sobre todo un mercado enrangado es el RSI, ¿no? El índice de fuerza relativa, y en este caso acá estamos viendo también debajo el momentum. Acá el precio del petróleo está en un marco temporal diario, ¿no? Sobre la base del último año. Acá está en niveles de 45, pero el indicador técnico del RSI nos indica que estamos en una zona neutral. No estamos ni sobrecomprados, o sea, más pegado al índice de referencia en color rojo, ni sobrevendidos, acá con índice de referencia en color verde, sino estamos en el medio, en una zona bastante neutral. Eso significa que probablemente estemos muy enrangados en estos niveles, ¿no? No haya, digamos, una tendencia fuerte. Estamos básicamente en un mercado enrangado, pero sin una dirección clara hacia dónde apuntar. En función también al momentum, también en una banda de referencia de -5 a 5, estamos también en una zona bastante neutral, ¿no? Determinado prácticamente en el medio, y eso hace que también no nos defina hacia qué nivel podamos apuntar de estos precios. Algo muy interesante porque tenemos factores fundamentales que contrarrestan unos y otros. Por un lado la sobreproducción, por un lado la probabilidad de que la Fed suba tasa de interés, pero por otro lado tenemos también presión de Rusia para que se reduzca esta producción mundial, y eh, el tema de China también, que también puede ser que el incremento de las importaciones haga aumentar, digamos, el precio del petróleo. Seguimos con los análisis técnicos. Otro indicador técnico también es el estocástico, junto con el RSI, que lo habíamos visto. El estocástico también nos confirma que estamos en una zona bastante neutral, ¿no? Generalmente está esto entre 30 y 70, y estamos ahorita en el medio, ¿no? Entonces, en este caso los osciladores nos están indicando de que estamos en una señal de que bastante neutral, y no podemos definir ahorita un rumbo muy definido solamente basándonos en estos indicadores. Incluso si yo grafico una media móvil de corto plazo, solamente para buscar hacia dónde puede girar esto, una media móvil exponencial de corto plazo está por encima del precio del petróleo, ¿no? En color verde, y es un indicador de que el petróleo no está tampoco tan sostenido. Podría caer un poco más esto, de repente de nuevo hasta niveles de 40, por el hecho de que está por debajo de la media móvil exponencial, que da más peso a los últimos precios. Si ahora queremos dar una nueva perspectiva al precio del petróleo, debemos ver indicadores que sean seguimientos de tendencia. Y para eso tenemos el MAC, ¿no? Que es obviamente un indicador de esta divergencia, convergencia. Y tenemos el ADX, que es un sistema direccional que obviamente nos indica en qué tendencia está este precio, al alza o a la baja. Los indicadores de tendencia lamentablemente también no indican algo muy claro. Si empezamos a hablar del MAC, como ven aquí, estamos en una zona muy neutral, pegado justamente, para que tengan una idea, el MAC en color blanco es una media móvil exponencial rápida, y lo que se suele hacer es que cuando empieza, digamos, esto a abrirse de la línea de referencia, que es la media móvil más lenta en color rojo, hay una tendencia, pero acá no, acá están convergiendo y por el centro. Y más bien en barras está el histograma del MAC, y tampoco viene una clara señal en estos momentos. Lo hubo, digamos, a principios de agosto, cuando el histograma empezó a subir, ¿no? Y eso hizo que también nos diera una señal de compra. Pero hoy por hoy el histograma está en niveles muy neutrales, no está ni tan positivo ni negativo, está en 0.121, y no da una clara señal de compra ni de venta, ni una tendencia marcada. Y eso lo reconfirma el segundo indicador,
que es el sistema direccional, el ADX, cuyo nivel por encima de 25 da una clara tendencia, pero por debajo de 20, repito, por debajo de 20, indica una tendencia muy débil. Entonces, hoy por hoy, el ADX está en 11.85 y eso es una tendencia muy débil, ni al alza ni a la baja. Ni al alza ni a la baja. Un ADX por debajo de 20 no indica una tendencia ni al alza ni a la baja. Y más bien, eh, los índices de referencia del sistema direccional, que es el más DI y el menos DI, también están los dos convergiendo. Cuando más bien divergen es cuando hay una tendencia. Por ejemplo, acá el rojo, que es el menos DI, está empezando a abrirse con respecto al más DI. Y eso es un indicador de que el precio va a caer. Cuando el más DI está abriéndose con respecto al menos DI, es un indicador de que el precio va a subir. Hoy día no hay una clara tendencia. Miren cómo está esto bastante cercano, ambos están convergiendo, ambos índices, y eso lo reconfirma incluso el ADX, que brinda una tendencia muy débil. Entonces, por el, por el lado del análisis tendencial no vemos una tendencia clara tampoco. Veamos más, un poco más de indicadores técnicos que son muy importantes y para eso la funcionalidad de cada uno sigue siendo válida. Y para eso hay que tener un conocimiento bien claro de estas herramientas. Acá lo que les grafico son las bandas de Bollinger, muy conocidos también. Y esto sí podría dar un indicador de que el precio del petróleo está en cierta banda inferior que podría generar un cierto soporte. La banda de Bollinger, eso sí, está empezando a girar la banda inferior, lo que podría determinar que más bien los precios caigan un poco, pero en niveles bastante soportados, ¿no? Más bien, la idea es que veamos cómo eso lo reconfirma justamente, por ejemplo, el MAC, qué tanto eso puede ser. Si ya, digamos, el histograma estando negativo, puede tornarse otra vez positivo, ¿no? Lo que indicaría que cuando esta barra en verde que está por debajo de cero empieza a crecer de nuevo y la banda de Bollinger empiece a sostener los precios, digamos, cerca, digamos, a la banda inferior. Ahí podría ser una zona de soporte. Tendríamos que esperar, eso sí, de que antes de que caiga, el histograma del MAC empieza a revertirse hacia la zona positiva, de que las barras en color verde estén por encima, como lo estuvieron en agosto. Hoy por hoy no tomaría una posición larga, porque puesto podría caer un poco y más bien dejaríamos de tener la oportunidad de comprar a mejores precios. Y eso lo puede confirmar un poco de alguna manera los índices del sistema direccional. Acá, si vemos en esta frecuencia, está, digamos, el menos de I otra vez empezando a separarse el más de I. Entonces probablemente el precio caiga un poco más, un poquito más de lo que hoy está en niveles de 44. Entonces, si queremos esperar y de alguna manera creemos que más bien la apuesta va a ser por una posición larga, ¿no? Más que una posición corta, yo sugeriría esperar a tomar mejores niveles, más pegados al 40, digamos, o 38 a 40, y más bien sobre esos niveles tomar una posición larga. Dudo de que los precios caigan más y básicamente por factores fundamentales como vamos a presentar en las conclusiones. Para complementar bien esta parte de análisis técnico, un indicador muy relevante son los retrocesos de Fibonacci, ¿no? Para ver qué tantos niveles de soporte o resistencia podemos tener al precio actual del petróleo. Y en un periodo de 2 años, ¿no? Los retrocesos de Fibonacci confirman que para precios diarios sí existe un relativo soporte en los niveles actuales del precio. Entonces, deberíamos buscar que el petróleo probablemente busque de nuevo ubicarse por encima de 50 antes de que eso regrese a niveles de 30. Probablemente ese siguiente, si no es un soporte, digamos, tan relevante, sí, digamos, brinda una señal de que los precios están cayendo a mínimos que están por encima del mínimo anterior, ¿no? Y eso lo confirma el mercado desde febrero, salvo esta caída que hubo fuerte, digamos, durante junio y julio.
El mercado ha venido subiendo y las caídas han sido de tal manera que los valles que se han formado a estos niveles mínimos están por encima del mínimo anterior. Y así ha marcado una tendencia. Como dije, en junio y julio fue fuerte la caída, pero igual el mínimo ha sido por encima de los mínimos anteriores y eso es lo que se está formando de nuevo acá, ¿no? Una determinada zona de congestión acá en los que los mínimos no logran ubicarse por debajo del mínimo anterior, sino siempre por encima. Y eso es una clara señal de que se está haciendo una pequeña tendencia de nuevo. Para hacer las conclusiones, antes de pasar a más rondas de preguntas o ver qué temas hay, veamos el balance a esta presentación. ¿Hacia dónde apunta el precio del petróleo? Las principales conclusiones van a venir justamente por los factores fundamentales que lo han hecho caer durante esos últimos años. El precio del petróleo sigue estando vulnerable a estos dos efectos, a la subida de tasa de interés de la Fed, que podrían hacer volver el precio del petróleo, y la continuidad de la oferta mundial de petróleo, que está por encima de la demanda mundial y que se espera siga aumentando, sobre todo en el siguiente año, básicamente por productores del OPEC que son del Medio Oriente, sobre todo Arabia Saudita, que desde el 2014 sigue aumentando la producción mundial cada vez más en cada año consecutivo, más que el año anterior. Eso ha hecho que justamente el precio del petróleo siga cayendo y la única estrategia que ha tenido dicho país, que es el primer productor mundial, es sacar del mercado principalmente productores de petróleo de los Estados Unidos. Esa guerra se espera que siga dándose el próximo año y es un factor fundamental para que el precio del petróleo siga presionado a la baja. La Fed, por otro lado, sigue con la intención de subir tasas de interés y solamente hay incertidumbre de nuevo hoy por hoy de que eso vuelva a ocurrir pronto. En diciembre del año pasado la Fed subió después de 8 años la tasa de interés y lo hizo solamente en 25 puntos básicos para marcarlos en un rango entre 0.25 y 0.50 de lo que estuvo entre 0 y 0.25 y cuando se esperaba incrementos graduales de esa manera, de 25 puntos básicos para este año, la coyuntura global durante los primeros meses de este año produjo que la Fed no tenga la convicción de seguir subiendo para no perjudicar la continuidad del crecimiento económico americano e hizo que la Fed no subiera tasas. Desde hace un par de meses ya los efectos geopolíticos, sobre todo después del Brexit, los riesgos de que coyunturas similares se produjeran en otros países europeos que buscaran un referéndum para salir de la Unión Europea, no se han consolidado ni han vuelto a salir. Obviamente siguen esos riesgos, pero no se ha dado la ponderancia que se esperaba. China, por otro lado, sigue teniendo una importancia económica en el mundo, si bien no va a crecer a niveles, obviamente como hace 10 años, igual va a seguir creciendo muy por encima de países desarrollados. Las condiciones de tasa de interés están en niveles bajos, los treasuries, los bonos de tesoro americano, me refiero, están en niveles bastante bajos de lo que estuvieron antes. Recién hoy día he visto el tesoro a 10 años que está en 1.70 el rendimiento, de lo que estuvo en niveles entre 1.50 a 1.55. Siguen aún en niveles bajos y yo creo que todo eso ha conllevado que la Fed retome de subir pronto las tasas de interés y habiendo estado el petróleo sostenido, hay un riesgo vulnerable a que si se retoma la subida de tasas en 25 básicos hacia fines de año, principio del próximo, esa expectativa genere de que hoy día el precio del petróleo caiga. A pesar de eso, hay que estar muy focalizados ante esas oportunidades, porque definitivamente una nueva caída del precio del petróleo puede brindarnos grandes rentabilidades. Hay que tener mucha paciencia para seguir los mercados muy de cerca, para seguir nuestros indicadores técnicos y ver si una caída del precio del petróleo se convierte más bien en una oportunidad.
¿Qué contrabalance hay en este momento para el precio del petróleo? Los siguientes puntos. De que estos factores que acabo de mencionar arriba se mitiguen por los siguientes que voy a mencionar. Por un lado, de que se genere en los siguientes meses una mayor demanda mundial de petróleo proveniente básicamente de China. Yo sé que hay países como Libia, por ejemplo, que más bien van a volver a incrementar su producción. Eso salió publicado hoy día. Pero China es un gran demandante al mismo tiempo de petróleo, y las importaciones que van a incrementarse producto de que China ha reducido su producción, digamos, de petróleo como país a nivel mundial, haga que el precio, haga que la demanda suba por el lado de esas importaciones y el precio del petróleo se sostenga. El siguiente factor es que, si bien se espera que la Fed suba tasas de interés, un factor sorpresa es que más bien haya una menor sensibilidad del mercado, una menor sensibilidad del precio del petróleo, me refiero, a esta subida de tasas de interés de la Fed. Un indicador de eso, como habíamos visto casi al inicio, es que entre junio y septiembre, en que las expectativas justamente subieron para un nuevo incremento de la tasa de interés, produjo que más bien el petróleo no cayera, sino que el petróleo subiera de precio. Entonces ahí hay un primer indicador de que una subida de tasa de interés probablemente no afecte tanto el precio del petróleo como se venía esperando y como sí pasó al inicio. Yo creo que es un disco ya que ya se ha leído y que ya, digamos, el mercado ya sabe cómo puede reaccionar de post subida de tasa de interés, y probablemente una nueva caída se convierta por eso en una nueva oportunidad. ¿Qué otro factor puede sostener el precio del petróleo? La presión geopolítica, por ejemplo, de países como Rusia, para retener esta mayor producción que se espera para el próximo año, que proviene del Medio Oriente. Rusia es un país muy influyente en el mundo, obviamente, sobre todo en países del Medio Oriente, cuando obviamente provee incluso de armamento bélico, provee muchas puertas abiertas de sus fronteras, muchas ayudas militares, sobre todo estos países. Hay muchos factores que obviamente pueden contrarrestar la intención de una mayor producción de petróleo de estos países, porque esta sobreproducción que ha generado una caída del precio afecta obviamente los ingresos fiscales de Rusia, que depende mucho del precio del petróleo. Eh, Gazprom, por ejemplo, es una de las empresas estatales más grandes de petróleo de Rusia, y obviamente últimamente se viene sensibilizando mucho su potencial, digamos, de solvencia. Obviamente hay mucha holgura todavía, pero ya Rusia está sintiendo los efectos y no quiere tomar riesgos, y siendo un país muy influyente con el presidente Vladimir Putin, puede influir mucho en estos países. Entonces esperemos cómo rinde a fines de mes esta reunión que van a tener los productores de petróleo y qué novedades ocurren en ese momento. Y finalmente, no debemos descartar nuestro análisis técnico, sobre todo muy utilizado en las plataformas de trading, ¿no? Para identificar puntos de entrada. Con una buena gestión de capital, nuestros indicadores técnicos nos pueden dar buenas señales, y lo que hemos visto es que, si bien estamos en una zona neutral hoy por hoy, digamos entre 30 y 60, estamos en el medio, sí se está generando, se está formando una cierta congestión de soporte determinada por bandas de Bollinger, por retrocesos de Fibonacci que son relevantes, ¿no? Para tomar posturas más defensivas hacia el alza. Y defensivas porque esperaría en todo caso arriesgarme a que caigan los precios a tomar incluso desde ahora. Preferiría que haya mejores puntos de entrada, pero con convicción de que esto pueda, digamos, ser un mercado al alza determinado por estos indicadores técnicos. Los indicadores técnicos varían conforme se vaya acumulando mayor data, y por eso hay que seguir de cerca que después de esa zona neutral, que ya, digamos, ha perdurado bastante tiempo, surja una nueva tendencia. Durante eh, los mercados financieros suelen caracterizarse por mayores tiempos de zonas enrangadas.
Muy pocas veces al año existen tendencias. Obviamente los menos frecuentes son las tendencias, pero ya cuando hay mucho tiempo de una zona enrangada, como así ya el precio del petróleo durante esos meses, ya puede generarse una nueva tendencia que probablemente haga repuntar el precio del petróleo hasta los $60. Dicho sea de paso, es lo que muchos analistas esperan, pero estamos, así como en análisis técnico, estamos en una zona neutral. Muchos analistas fundamentales también tienen perspectivas negativas por el precio del petróleo, que vienen determinadas por estos primeros factores al inicio, la subida de tasa y la continuidad de la oferta mundial. Factores que golpearon mucho el precio del petróleo y que han hecho que básicamente muchos analistas sigan todavía bearish en este mercado y no apuesten por el petróleo. Acá nosotros debemos ser inversionistas muy objetivos a nuestros propios análisis y no dejarnos guiar necesariamente por las grandes masas de mercado, sino tener un análisis muy profesional y objetivo, porque al fin y al cabo lo que genera dinero, digamos, en estas oportunidades son importantes cuando uno toma riesgos, pero controlados, ¿no? Doy por concluida mi presentación. Espero que haya contribuido un poco a dar un marco de los principales factores que inciden en este mercado del precio del petróleo dentro del mercado de commodities, pero con justamente la interacción que tiene con todos los mercados en tasas de interés, en riesgos geopolíticos y los indicadores técnicos que ya sabemos, ¿no? Yo dejo abierta la puerta para recibir preguntas de parte de ustedes, ¿no? Espero que haya sido claro la presentación y dejo la posta a Ronald si quiere también interactuar con preguntas del público. Muchas gracias. Daniel, excelente, siempre impecable la ponencia con todo el conocimiento que tienes para ofrecernos. Y como dice Daniel, a ver si podrían por favor publicar ahí en la ventana de chat cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Ahí Jaime Bruno nos dice, Daniel, un gran profesional, ni qué decir, la ponencia excelente que era pequeño. Excelente, me agrada mucho que te haya agradado Jaime. Daniel, ahí Carlos Letona nos dice, mencionaste sobre la alimentación de los indicadores técnicos. Estos dependen de la plataforma donde se ven, ¿no? Así es. La plataforma de nuestro auspiciador de este evento es muy completa y lo pueden encontrar, digamos, en todos los aplicativos, pues que es, todo esto se basa en el MetaTrader 4 y estos indicadores están, que vemos acá en la presentación, están en Bloomberg. Bloomberg obviamente también tiene los indicadores técnicos que también son usados por las plataformas de trading. Y definitivamente yo dicto también cursos personalizados, digamos, de trading y las plataformas que utilizamos en internet online son muy completas e incluso hasta muchas veces más sofisticadas que algunos parámetros de Bloomberg, diría. Está disponible, yo sugiero que practiquen en la demo del presentador para que justamente sepan utilizarlos. Hay de hecho tutoría por parte de Tutores FX, muy disponible, muy accesible diría yo, pero para responder la pregunta, sí están disponibles y son muy didácticas. Se puede aprender mucho de ellas y hay que aprender eso sí a dedicarle tiempo y sacarle provecho a cómo se usan estos indicadores.